Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el día 18 de mayo, comenzando con el encuentro entre Unión Berlín y Friburgo. En los partidos del Unión Berlín se dan en promedio 2.6 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.2 goles por partido y reciben 1.8 goles. Sus números como local son 6 victorias, 2 empates y 8 derrotas. En 13 de los 16 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 12 de los 16 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 48% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 63% de sus partidos. Reciben una anotación en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 81% de sus partidos. Reciben 2 anotaciones en el 52% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben 2 anotaciones en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 73% de sus partidos y en el 81% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 45% de sus partidos y en el 56% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 67% de sus partidos y en el 75% de sus partidos como local. En los partidos del Friburgo se dan en promedio 3 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 2.6 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio un gol por partido y reciben 1.6 goles. Sus números como visitante son 6 victorias, 2 empates y 8 derrotas. En 11 de los 16 partidos que han jugado de visita se han dado 3 o más anotaciones, y en 12 de los 16 partidos como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 82% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 69% de sus partidos. Reciben una anotación en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 63% de sus partidos. Reciben 2 anotaciones en el 52% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben 2 anotaciones en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 69% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 64% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 69% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 79% de sus partidos y en el 75% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después tendremos el enfrentamiento entre Werder Bremen y Bochum. En los partidos del Werder Bremen se registran en promedio 2.9 goles totales por partido, y cuando juega como local, se dan en promedio 3.1 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.5 goles por partido y reciben 1.5 goles. Sus números como local son 6 victorias, 4 empates y 6 derrotas. En los 16 partidos que han jugado de local, en todos se han dado 2 o más anotaciones, y en 15 de esos 16 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 81% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 42% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 56% de sus partidos. Reciben una anotación en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 81% de sus partidos. Reciben 2 anotaciones en el 48% de sus partidos, y cuando juegan como local, reciben 2 anotaciones en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 85% de sus partidos y en el 100% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 58% de sus partidos y en el 69% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 73% de sus partidos y en el 94% de sus partidos como local.
En los partidos del Bochum se registran en promedio 3.3 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, se dan en promedio 3.5 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 0.9 goles por partido y reciben 2.5 goles. Sus números como visitantes son 2 victorias, 4 empates y 10 derrotas. En 13 de los 16 partidos que han jugado de visita, se han dado 2 o más anotaciones, y en 13 de esos 16 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 76% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 56% de sus partidos. Reciben una anotación en el 88% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 88% de sus partidos. Reciben 2 anotaciones en el 57% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben 2 anotaciones en el 69% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 88% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 81% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 64% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 69% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 79% de sus partidos y en el 81% de sus partidos como visitante. Se han dado más de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 52% de sus partidos y en el 69% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2.5 goles en el partido, más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan. Después tendremos el enfrentamiento entre Eintracht Frankfurt y Leipzig. En los partidos del Eintracht Frankfurt se registran en promedio 2.9 goles totales por partido, y cuando juegan como local, se dan en promedio 2.8 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.6 goles por partido y reciben 1.1 goles. Sus números como local son 7 victorias, 7 empates y 2 derrotas. En 12 de los 16 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 12 de esos 16 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 82% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 88% de sus partidos. Reciben una anotación en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 69% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 85% de sus partidos y en el 75% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 58% de sus partidos y en el 50% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 82% de sus partidos y en el 75% de sus partidos como local. En los partidos del Leipzig se registran en promedio 3.3 goles totales por partido, y cuando juegan como visitante, se dan en promedio 3.7 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 2.1 goles por partido y reciben 1.5 goles. Sus números como visitantes son 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas. En 15 de los 16 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 11 de esos 16 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 88% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 94% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 63% de sus partidos. Reciben una anotación en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 88% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 88% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 94% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 75% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 79% de sus partidos y en el 69% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: Eintracht Frankfurt +1, handicap asiático. Más de 2.5 goles en el partido. Ambos equipos anotan.